En un mundo lleno de misterios y secretos, hay lugares que desafían la lógica y despiertan el miedo más profundo. Lugares donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural, creando una experiencia única que fascina y aterroriza al mismo tiempo. Porque algunos lugares transmiten una sensación de inquietud, como si estuvieran llenos de almas perdidas. A lo largo de la narración, el lector será guiado a través de 10 de los lugares más aterradores del planeta, descubriendo sus secretos y las historias que los rodean. Una invitación a explorar lo desconocido, donde cada lugar cuenta su propia narrativa, revelando no solo el miedo, sino también la resiliencia del espíritu humano ante lo inexplicable. La historia comienza en un pequeño pueblo de Escocia, donde la niebla envolvente parece esconder algo más que paisajes. Allí vive James, un joven que siempre soñó con convertirse en explorador. Desde pequeño ha oído historias contadas a la luz del fuego sobre el castillo de Edimburgo, famoso por sus apariciones y acontecimientos inexplicables. La tradición local dice que, al caer la noche, las almas de los prisioneros que allí sufrieron aún deambulan por los pasillos, buscando justicia. James, en su búsqueda de aventuras, decide visitar el castillo en una noche de luna llena, cuando cree que las manifestaciones sobrenaturales son más intensas. La atmósfera del castillo es densa y los ecos del pasado parecen susurrar secretos en las paredes. Cada paso de James resuena, como si el lugar mismo fuera consciente de su presencia. Siente que su corazón se acelera no solo por la adrenalina, sino por la conexión emocional con quienes estuvieron allí. Mientras explora los pasillos sombríos, se topa con retratos de antiguos habitantes, cuyas miradas penetrantes lo siguen, casi como si quisieran contar sus historias de dolor y arrepentimiento. La sensación de ser observado crece y James se encuentra luchando contra el miedo que intenta dominarlo. La búsqueda de respuestas lo lleva a un salón donde se hace realidad una famosa leyenda urbana, un espíritu llamado la Dama de Blanco. Dicen que se aparece a quien la llama, pero pocos se arriesgan a hacerlo. Con una mezcla de coraje y curiosidad, susurra tu nombre, sintiendo la brisa fría que recorre la habitación. El silencio es ensordecedor y de repente se forma una sombra frente a ti. James se da cuenta de que no está solo. La figura etérea, envuelta en un vestido largo y fluido, lo observa con una mirada triste, como si estuviera atrapada entre dos mundos, anhelando su liberación. En ese momento, el joven se encuentra ante un dilema: seguir su curiosidad o respetar el espacio de esa alma atormentada. Su vulnerabilidad se hace evidente y se da cuenta de que su búsqueda de aventuras lo ha llevado al punto de no retorno. El conflicto interno se intensifica y él se pregunta si realmente está preparado para afrontar lo que está por venir. Los muros del castillo parecen cerrarse a su alrededor y siente una presión creciente, como si el lugar mismo estuviera poniendo a prueba su coraje. Cuando la Dama de Blanco se acerca, James se siente abrumado por una ola de emociones. No solo contempla el dolor de ese ente, sino que también reflexiona sobre sus propios miedos e inseguridades. La conexión entre ellos se fortalece y se da cuenta de que cada historia inquietante es, de hecho, un eco de experiencias humanas: amor, pérdida, arrepentimiento. Se pregunta si podría ayudar a esa alma a encontrar la paz, incluso si eso significara confrontar lo sobrenatural. En este momento, la narrativa se desarrolla en profundas reflexiones sobre la naturaleza del miedo y el coraje. James, ahora más que un simple explorador, se convierte en un mediador entre mundos. Decide que no puede simplemente huir, sino que debe enfrentar la realidad de lo que tiene delante. La tensión aumenta mientras intenta conectarse con la Dama de Blanco, buscando comprender su historia y ayudarla a encontrar la libertad que tanto anhela. La atmósfera se vuelve aún más cargada y, al mismo tiempo, mágica. James se da cuenta de que el castillo no es solo un lugar de terror, sino un espacio donde las historias se entrelazan y donde el dolor puede transformarse en esperanza. El joven, al enfrentarse a sus propios miedos, descubre que la verdadera aventura reside en la comprensión y la empatía. Se convierte en parte de una narrativa más amplia, donde lo sobrenatural y lo humano se encuentran, y donde cada paso puede llevarlo a una nueva comprensión de la vida y la muerte. Al final de este viaje, James emerge no solo como un explorador, sino como un narrador de las historias que existen entre los mundos. Lleva consigo no solo la experiencia de haber enfrentado lo desconocido,
sino la sabiduría de que cada lugar aterrador lleva consigo un legado de dolor y esperanza, y que al compartir estas historias, podemos iluminar incluso los caminos más oscuros. James se vio cada vez más arrastrado hacia las sombras del castillo de Edimburgo, donde el misterio comenzaba a ganar fuerza. La atmósfera a su alrededor parecía palpitar con una extraña energía, como si las paredes tuvieran vida propia. Mientras caminaba por los pasillos, comenzaron a ocurrir pequeños fenómenos. Susurros casi imperceptibles flotaban en el aire y los objetos parecían moverse ligeramente, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. El joven sintió una descarga de adrenalina, pero también una creciente sensación de vulnerabilidad. Lo que antes parecía una simple aventura ahora se convirtió en algo más profundo e inquietante. Mientras James exploraba, encontró una puerta entreabierta que lo llevó a una habitación decorada con tapices antiguos y muebles polvorientos. El olor a humedad flotaba en el aire y la temperatura bajó drásticamente. Se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura encapuchada lo observaba desde un rincón de la habitación. Era una mujer anciana, con ojos que parecían reflejar siglos de dolor y sabiduría. Ella se presentó como Agnes, guardiana de las historias del castillo, y le advirtió de los peligros de perturbar al resto de espíritus. Agnes reveló que la Dama de Blanco no era solo una leyenda, sino un alma atormentada que busca ayuda, y que su presencia podría tener consecuencias nefastas si no se la trata con respeto. James sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó las palabras de Agnes. Empezó a darse cuenta de que su deseo de aventura lo había colocado en una situación peligrosa. La anciana explicó que muchos antes que él se habían sentido atraídos por el misterio del castillo, pero pocos habían regresado. El eco de sus historias aún resonaba en las paredes, y las almas que allí permanecían estaban en constante búsqueda de resolución y liberación. James recordó que al susurrar el nombre de la Dama de Blanco, había cruzado una línea que no se podía deshacer. Decidido a comprender mejor la situación, James le pidió a Agnes que lo ayudara a descifrar las señales que estaba notando. Ella dudó, pero aceptó, sabiendo que el joven podría estar destinado a ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz. Juntos comenzaron a investigar los misterios del castillo, recopilando fragmentos de historias y pistas que podrían explicar qué mantenía atrapada al alma. Cada descubrimiento parecía profundizar el misterio, pero también hacía la situación más confusa. Aparecieron visiones extrañas que revelaron momentos trágicos en la historia del castillo, mientras James luchaba por distinguir entre lo que era real y lo que era mera ilusión. Comenzaron a surgir desafíos. Una noche particularmente oscura, mientras exploraban el subsuelo del castillo, una puerta se cerró repentinamente detrás de ellos. La oscuridad pareció tragarse todo, y los sonidos de cadenas y lamentos resonaron por todas partes. La presión iba en aumento y James sentía que la estructura misma del castillo se movía, como si quisiera expulsarlos. Él y Agnes intentaron encontrar una salida, pero la situación se volvió cada vez más desesperada. La presencia de la Dama de Blanco pareció intensificarse y James se dio cuenta de que la entidad estaba tratando de comunicarse con él de una manera más directa. Mientras luchaban por escapar de la prisión en la que se había convertido el castillo, James comenzó a tener experiencias extrañas. Sintió destellos de recuerdos que no eran los suyos, visiones de amor perdido y del destino trágico que involucraba a la Dama de Blanco. Estos momentos lo conectaron aún más con el alma atormentada, haciéndole comprender la profundidad de su dolor. La idea de que el castillo no era solo un lugar de terror, sino un espacio lleno de historias humanas, empezó a afianzarse en su mente. Con el tiempo agotándose y la presión aumentando, James se dio cuenta de que necesitaba enfrentar a la Dama de Blanco. Recordó las palabras de Agnes y decidió que, en lugar de huir, debía enfrentarse a la entidad, buscando comprender su historia y ayudarla a encontrar la libertad. Con valor renovado, volvió a susurrar su nombre, esta vez con la genuina intención de ayudar. La atmósfera a su alrededor se volvió eléctrica y la figura etérea apareció, más clara que nunca, envuelta en un suave resplandor. El momento estaba a punto de convertirse en algo monumental. James estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda y ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz que anhelaba. El castillo, que alguna vez fue un laberinto de miedo e incertidumbre, ahora se convirtió en un escenario de posibilidades,
donde el coraje y la empatía podían iluminar hasta los rincones más oscuros. Los destinos de James y la Dama de Blanco estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. James se vio cada vez más arrastrado hacia las sombras del castillo de Edimburgo, donde el misterio comenzaba a ganar fuerza. La atmósfera a su alrededor parecía palpitar con una energía extraña, como si las paredes tuvieran vida propia. Mientras caminaba por los pasillos, comenzaron a ocurrir pequeños fenómenos. Susurros casi imperceptibles flotaban en el aire y los objetos parecían moverse ligeramente, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. El joven sintió una descarga de adrenalina, pero también una creciente sensación de vulnerabilidad. Lo que antes parecía una simple aventura ahora se convirtió en algo más profundo e inquietante. Mientras James exploraba, encontró una puerta entreabierta que lo llevó a una habitación decorada con tapices antiguos y muebles polvorientos. El olor a humedad flotaba en el aire y la temperatura bajó drásticamente. Se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura encapuchada lo observaba desde un rincón de la habitación. Era una mujer anciana, con ojos que parecían reflejar siglos de dolor y sabiduría. Ella se presentó como Agnès, guardiana de las historias del castillo, y le advirtió de los peligros de perturbar al resto de espíritus. Agnès reveló que la Dama de Blanco no era solo una leyenda, sino un alma atormentada que busca ayuda, y que su presencia podría tener consecuencias nefastas si no se la trata con respeto. James sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó las palabras de Agnès. Empezó a darse cuenta de que su deseo de aventura lo había colocado en una situación peligrosa. La anciana explicó que muchos antes que él se habían sentido atraídos por el misterio del castillo, pero pocos habían regresado. El eco de sus historias todavía resonaba en las paredes, y las almas que allí permanecían estaban en constante búsqueda de resolución y liberación. James recordó que al susurrar el nombre de la Dama de Blanco, había cruzado una línea que no se podía deshacer. Decidido a comprender mejor la situación, James le pidió a Agnès que lo ayudara a descifrar las señales que estaba notando. Ella dudó, pero aceptó, sabiendo que el joven podría estar destinado a ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz. Juntos comenzaron a investigar los misterios del castillo, recopilando fragmentos de historias y pistas que podrían explicar que mantenía atrapada al alma. Cada descubrimiento parecía profundizar el misterio, pero también hacía la situación más confusa. Aparecieron visiones extrañas que revelaron momentos trágicos en la historia del castillo, mientras James luchaba por distinguir entre lo que era real y lo que era mera ilusión. Comenzaron a surgir desafíos. Una noche particularmente oscura, mientras exploraban el subsuelo del castillo, una puerta se cerró repentinamente detrás de ellos. La oscuridad pareció tragarse todo, y los sonidos de cadenas y lamentos resonaron por todas partes. La presión iba en aumento y James sentía que la estructura misma del castillo se movía, como si quisiera expulsarlos. Él y Agnès intentaron encontrar una salida, pero la situación se volvió cada vez más desesperada. La presencia de la Dama de Blanco pareció intensificarse y James se dio cuenta de que la entidad estaba tratando de comunicarse con él de una manera más directa. Mientras luchaban por escapar de la prisión en la que se había convertido el castillo, James comenzó a tener experiencias extrañas. Sintió destellos de recuerdos que no eran los suyos, visiones de amor perdido y del destino trágico que involucraba a la Dama de Blanco. Estos momentos lo conectaron aún más con el alma atormentada, haciéndole comprender la profundidad de su dolor. La idea de que el castillo no era solo un lugar de terror, sino un espacio lleno de historias humanas, empezó a afianzarse en su mente. Con el tiempo agotándose y la presión aumentando, James se dio cuenta de que necesitaba enfrentar a la Dama de Blanco. Recordó las palabras de Agnès y decidió que, en lugar de huir, debía enfrentarse a la entidad, buscando comprender su historia y ayudarla a encontrar la libertad. Con valor renovado, volvió a susurrar su nombre, esta vez con la genuina intención de ayudar. La atmósfera a su alrededor se volvió eléctrica y la figura etérea apareció, más clara que nunca, envuelta en un suave resplandor. El momento estaba a punto de convertirse en algo monumental. James estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda y ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz que anhelaba. El castillo, que alguna vez fue un laberinto de miedo e incertidumbre, ahora se convirtió en un escenario de posibilidades,
donde el coraje y la empatía podían iluminar hasta los rincones más oscuros. Los destinos de James y la Dama de Blanco estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, a medida que James y Agnes profundizaron en los misterios del castillo, surgieron nuevos obstáculos. Comenzaron a encontrarse con otros visitantes que también se sentían atraídos por la energía del lugar, pero que parecían tener sus propias intenciones. Algunos afirmaban conocer la historia de la Dama de Blanco, otros ofrecían versiones contradictorias de su leyenda y algunos parecían estar allí simplemente en busca de fama y aventuras personales, sin importarles las consecuencias. James sintió una desconfianza creciente hacia estos nuevos personajes, quienes podrían estar ocultando secretos que complicarían aún más su misión. Durante una de esas interacciones, uno de los visitantes, un hombre de mediana edad con un aura de arrogancia, afirmó que la Dama de Blanco era, de hecho, una criatura malévola que necesitaba ser desterrada, no ayudada. Esta afirmación dejó a James en conflicto, preguntándose si había algo más oscuro detrás de la historia que había contado Agnes. ¿Por qué este hombre tendría tanto interés en desacreditar a la dama? La confusión creció y los sentimientos de James se convirtieron en una mezcla de duda y determinación. Con cada nueva pista que recogían, la verdad parecía alejarse aún más. Visiones extrañas continuaron atormentándolo y comenzó a cuestionar su propia cordura. Se encontró en situaciones en las que no podía distinguir si lo que estaba experimentando era real o simplemente el resultado de su mente perturbada. Una noche, mientras intentaba descansar, un grito resonó por los pasillos del castillo, lo que le hizo saltar de la cama con el corazón acelerado. Al investigar, encontró una habitación donde más objetos parecían moverse solos, y una sombra fugaz lo observaba desde lejos. Esta fue una prueba de su coraje y su cordura. Mientras James intentaba armar el rompecabezas, se dio cuenta de que la Dama de Blanco no era solo un alma perdida. Ella estaba conectada con él de alguna manera que él aún no entendía. Visiones de amor y pérdida comenzaron a entrelazarse con recuerdos de su propia vida, revelando que él también padecía un dolor similar. Esta inexplicable conexión se intensificaba cada día, y James comenzó a preguntarse si quizás el castillo estaba revelando no solo los misterios de su historia, sino también los secretos más profundos de su propia alma. La tensión iba en aumento y sabía que se acercaba el momento de la verdad. Con nuevos aliados y enemigos interponiéndose en su camino, James estaba a punto de descubrir que la leyenda de la Dama de Blanco no era simplemente una historia de fantasmas, sino un reflejo de las luchas humanas, las decisiones tomadas y las consecuencias que siguieron. La próxima batalla prometía no solo revelar lo que sucedió en ese castillo, sino también obligar a James a enfrentarse a sus propios demonios. El peso del pasado, tanto el de la Dama de Blanco como el suyo, estaba a punto de manifestarse en formas que nunca podría imaginar. James se vio cada vez más arrastrado hacia las sombras del castillo de Edimburgo, donde el misterio comenzaba a ganar fuerza. La atmósfera a su alrededor parecía palpitar con una energía extraña, como si las paredes tuvieran vida propia. Mientras caminaba por los pasillos, comenzaron a ocurrir pequeños fenómenos. Susurros casi imperceptibles flotaban en el aire y los objetos parecían moverse ligeramente, como si fueran atraídos por una fuerza invisible. El joven sintió una descarga de adrenalina, pero también una creciente sensación de vulnerabilidad. Lo que antes parecía una simple aventura ahora se convirtió en algo más profundo e inquietante. Mientras James exploraba, encontró una puerta entreabierta que lo llevó a una habitación decorada con tapices antiguos y muebles polvorientos. El olor a humedad flotaba en el aire y la temperatura bajó drásticamente. Se dio cuenta de que no estaba solo. Una figura encapuchada lo observaba desde un rincón de la habitación. Era una mujer anciana, con ojos que parecían reflejar siglos de dolor y sabiduría. Ella se presentó como Agnes, guardiana de las historias del castillo, y le advirtió de los peligros de perturbar al resto de espíritus. Agnes reveló que la Dama de Blanco no era solo una leyenda, sino un alma atormentada que busca ayuda, y que su presencia podría tener consecuencias nefastas si no se la trata con respeto. Jane sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó las palabras de Agnes. Empezó a darse cuenta de que su deseo de aventura lo había colocado en una situación peligrosa. La anciana explicó que muchos antes que él se habían sentido atraídos por el misterio del castillo,
pero pocos habían regresado. El eco de sus historias aún resonaba en las paredes, y las almas que allí permanecían estaban en constante búsqueda de resolución y liberación. James recordó que al susurrar el nombre de la Dama de Blanco, había cruzado una línea que no se podía deshacer. Decidido a comprender mejor la situación, James le pidió a Agnes que lo ayudara a descifrar las señales que estaba notando. Ella dudó, pero aceptó, sabiendo que el joven podría estar destinado a ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz. Juntos comenzaron a investigar los misterios del castillo, recopilando fragmentos de historias y pistas que podrían explicar qué mantenía atrapada al alma. Cada descubrimiento parecía profundizar el misterio, pero también hacía la situación más confusa. Aparecieron visiones extrañas que revelaron momentos trágicos en la historia del castillo, mientras James luchaba por distinguir entre lo que era real y lo que era mera ilusión. Comenzaron a surgir desafíos. Una noche particularmente oscura, mientras exploraban el subsuelo del castillo, una puerta se cerró repentinamente detrás de ellos. La oscuridad pareció tragarse todo, y los sonidos de cadenas y lamentos resonaron por todas partes. La presión iba en aumento y James sentía que la estructura misma del castillo se movía, como si quisiera expulsarlos. Él y Agnes intentaron encontrar una salida, pero la situación se volvió cada vez más desesperada. La presencia de la Dama de Blanco pareció intensificarse y James se dio cuenta de que la entidad estaba tratando de comunicarse con él de una manera más directa. Mientras luchaban por escapar de la prisión en la que se había convertido el castillo, James comenzó a tener experiencias extrañas. Sintió destellos de recuerdos que no eran suyos, visiones de un amor perdido y un destino trágico que involucraba a la Dama de Blanco. Estos momentos lo conectaron aún más con el alma atormentada, haciéndole comprender la profundidad de su dolor. La idea de que el castillo no era solo un lugar de terror, sino un espacio lleno de historias humanas, empezó a afianzarse en su mente. Con el tiempo agotándose y la presión aumentando, James se dio cuenta de que necesitaba enfrentar a la Dama de Blanco. Recordó las palabras de Agnes y decidió que, en lugar de huir, debía enfrentarse a la entidad, buscando comprender su historia y ayudarla a encontrar la libertad. Con valor renovado, susurró su nombre otra vez, esta vez con la genuina intención de ayudar. La atmósfera a su alrededor se volvió eléctrica y la figura etérea apareció, más clara que nunca, envuelta en un suave resplandor. El momento estaba a punto de convertirse en algo monumental. James estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda y ayudar a la Dama de Blanco a encontrar la paz que anhelaba. El castillo, que alguna vez fue un laberinto de miedo e incertidumbre, ahora se convirtió en un escenario de posibilidades, donde el coraje y la empatía podían iluminar hasta los rincones más oscuros. Los destinos de James y la Dama de Blanco estaban a punto de entrelazarse de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, a medida que James y Agnes profundizaron en los misterios del castillo, surgieron nuevos obstáculos. Comenzaron a encontrarse con otros visitantes que también se sentían atraídos por la energía del lugar, pero que parecían tener sus propias intenciones. Algunos afirmaban conocer la historia de la Dama de Blanco, otros ofrecían versiones contradictorias de su leyenda y algunos parecían estar allí simplemente en busca de fama y aventuras personales, sin importarles las consecuencias. James sintió una desconfianza creciente hacia estos nuevos personajes, quienes podrían estar ocultando secretos que complicarían aún más su misión. Durante una de esas interacciones, uno de los visitantes, un hombre de mediana edad con un aura de arrogancia, afirmó que la Dama de Blanco era, de hecho, una criatura malévola que necesitaba ser desterrada, no ayudada. Esta afirmación dejó a James en conflicto, preguntándose si había algo más oscuro detrás de la historia que había contado Agnes. ¿Por qué este hombre tendría tanto interés en desacreditar a la dama? La confusión creció y los sentimientos de James se convirtieron en una mezcla de duda y determinación. Con cada nueva pista que recogían, la verdad parecía alejarse aún más. Visiones extrañas continuaron atormentándolo y comenzó a cuestionar su propia cordura. Se encontró en situaciones en las que no podía distinguir si lo que estaba experimentando era real o simplemente el resultado de su mente perturbada. Una noche, mientras intentaba descansar, un grito resonó por los pasillos del castillo, lo que le hizo saltar de la cama con el corazón acelerado. Al investigar,
Encontró una habitación donde más objetos parecían moverse solos, y una sombra fugaz lo observaba desde lejos. Esta fue una prueba de su coraje y su cordura. Mientras intentaba armar el rompecabezas, James se dio cuenta de que la dama de blanco no era solo un alma perdida. Ella estaba conectada con él de alguna manera que él aún no entendía. Visiones de amor y pérdida comenzaron a entrelazarse con recuerdos de su propia vida, revelando que él también padecía un dolor similar. Esta inexplicable conexión se intensificaba cada día, y James comenzó a preguntarse si quizás el castillo estaba revelando no solo los misterios de su historia, sino también los secretos más profundos de su propia alma. La tensión iba en aumento y sabía que se acercaba el momento de la verdad. Con nuevos aliados y enemigos interponiéndose en su camino, James estaba a punto de descubrir que la leyenda de la Dama de Blanco no era simplemente una historia de fantasmas, sino un reflejo de las luchas humanas, las decisiones tomadas y las consecuencias que siguieron. La próxima batalla prometía no solo revelar lo que sucedió en ese castillo, sino también obligar a James a enfrentarse a sus propios demonios. El peso del pasado, tanto el de la Dama de Blanco como el suyo, estaba a punto de manifestarse en formas que nunca podría imaginar. Luego, en un giro inesperado, James encontró un diario polvoriento escondido debajo de una tabla suelta. Mientras hojeaba sus páginas, sus ojos se abrieron como platos. Las palabras, escritas con letra temblorosa, revelaban que la Dama de Blanco no solo buscaba ayuda, sino que su tormento estaba relacionado con el propio James. El diario pertenecía a una antepasada suya, que había sido injustamente acusada de brujería y condenada a muerte, y la Dama de Blanco era la manifestación de su dolor y ira reprimida. Con esta nueva revelación, James se dio cuenta de que era el único que podía liberar el alma atormentada, pero al mismo tiempo, se convirtió en el foco de una antigua venganza. La sensación de ser perseguido aumentó, y ahora no solo luchaba por salvar a la Dama de Blanco, sino también por salvarse a sí mismo de un oscuro destino que parecía inevitable. El misterio se hizo más profundo y la tensión en el castillo se volvió insoportable. James era cada vez más consciente de que resolver el misterio que rodeaba al castillo de Edimburgo no sería una tarea fácil. La revelación de que la Dama de Blanco estaba ligada a su propia ascendencia pesaba en su mente como un ancla, hundiéndolo en un mar de confusión y miedo. Sabía que necesitaba apaciguar el espíritu, pero la resistencia que sentía era palpable, como si la esencia misma de la Dama de Blanco lo desafiara a profundizar en su propio dolor. Mientras exploraba el castillo en busca de respuestas, James luchaba con un torbellino de emociones. La conexión con la Dama de Blanco le hizo cuestionar no solo su propia historia, sino también la naturaleza de su propio dolor. ¿Por qué se sentía tan atraído por ella? ¿Qué significó esto para tu vida? El sentimiento de urgencia crecía cada día que pasaba y el joven sentía que el tiempo se acababa. No sabía si tenía fuerzas para afrontar la verdad que se acercaba. En una de sus noches más oscuras, James decidió que necesitaba enfrentarse a la Dama de Blanco en un momento de vulnerabilidad. Recordó las palabras de Agnes y supo que no podía echarse atrás. Con el corazón acelerado, se dirigió al lugar donde había sentido su presencia con más fuerza. El aire estaba pesado y las sombras danzaban en las paredes, como si el castillo mismo estuviera observando su decisión. Susurró el nombre de la Dama de Blanco, esperando que ella hablara, pero la respuesta llegó en forma de un silencio ensordecedor. La resistencia que encontró fue casi física. James sintió una ola de frío atravesarlo y la atmósfera a su alrededor pareció contraerse. Se dio cuenta de que estaba siendo puesto a prueba, no solo por la entidad, sino también por sus propios miedos y dudas. La lucha interna que se desataba dentro de él era tan intensa como la batalla externa que enfrentaba. Necesitaba apaciguar a la Dama de Blanco, pero ¿cómo podría hacerlo si todavía no entendía completamente su dolor? Mientras luchaba con estas emociones turbulentas, imágenes de su antepasado comenzaron a surgir en su mente. Vio destellos de una mujer acusada injustamente, con los ojos llenos de desesperación y una voz que pedía justicia. Estas visiones lo desestabilizaron y lo llevaron a preguntarse si realmente era capaz de resolver el misterio que rodeaba su pasado. La duda se convirtió en desesperación y James sintió que estaba a punto de derrumbarse. En un momento de claridad, se dio cuenta de que necesitaba enfrentarse no solo a la Dama de Blanco,
sino también a la parte de sí mismo que dudaba en aceptar esta conexión. Respiró hondo y, con renovada determinación, empezó a hablar. Entiendo tu dolor, siento tu tristeza. No estoy aquí para lastimarte, sino para ayudarte a encontrar la paz. Las palabras salieron de su boca como un eco, perdiéndose en el aire pesado. La respuesta de la dama de blanco fue inmediata. La temperatura de la habitación bajó aún más y una figura etérea comenzó a materializarse ante él. El rostro de la dama de blanco estaba envuelto en una expresión de profundo dolor, pero también de reconocimiento. James sintió que, de alguna manera, ella entendía lo que él estaba tratando de hacer. Sin embargo, la resistencia aún era fuerte y sabía que necesitaba algo más para derribar las barreras que los separaban. James comenzó a recordar historias sobre su familia y a compartir los recuerdos que tenía de su antepasado. Habló de las injusticias que había enfrentado, del dolor que se había transmitido de generación en generación. Cuando salieron las palabras, sintió como si las paredes a su alrededor estuvieran cambiando. La atmósfera alguna vez opresiva comenzó a suavizarse, como si la dama de blanco estuviera escuchando atentamente. Sin embargo, la lucha interna de James continuó. Se preguntó si realmente estaba preparado para el gran sacrificio que esta conexión podría requerir. El peso de la responsabilidad se hizo más intenso y se encontró en un dilema emocional. La idea de que pudiera ser él quien liberara a la dama de blanco lo llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Y si fracasara? ¿Qué pasaría si la verdad que buscaba fuera más de lo que podía soportar? La urgencia aumentó cuando el castillo pareció reaccionar a su estado emocional. Los truenos resonaron por los pasillos y las sombras se reunieron a su alrededor. James sentía que estaba en una carrera contra el tiempo, y cada segundo que pasaba lo acercaba a una verdad que podía ser devastadora. Necesitaba resolver este misterio, no solo para la dama de blanco, sino también para él mismo. Con el corazón acelerado, James decidió que no podía dudar más. Necesitaba encontrar la clave de la liberación, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. La lucha interna fue feroz, pero recordó la fuerza que lo había traído hasta aquí. No estaba solo. La presencia de Agnes y la conexión con su antepasado lo impulsaron a dar el siguiente paso. Con renovada determinación, James decidió que enfrentaría lo que fuera necesario, incluso si eso requería sacrificio personal. El tiempo se acababa y James sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Se preparó, respiró hondo y se puso en primera línea, listo para enfrentar no solo a la dama de blanco, sino también a la verdad que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable y la sensación de urgencia se intensificó. El castillo, ahora escenario de revelaciones, estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros. James sabía que el momento culminante se acercaba. El castillo de Edimburgo, que alguna vez pareció un lugar de misterio y belleza, ahora se convirtió en un laberinto de terror e incertidumbre. Sintió que la presión aumentaba mientras se preparaba para el enfrentamiento final con la dama de blanco. Con cada paso, las paredes parecían latir, como si el castillo respirara con anticipación. Cuando finalmente se posicionó en el salón principal, la atmósfera estaba cargada de una energía densa y opresiva. El aire frío envolvió su cuerpo y la luz de las antorchas parpadeó, creando sombras danzantes que parecían moverse como si tuvieran vida propia. James hizo un esfuerzo por concentrarse, tratando de poner en orden sus emociones. Sabía que necesitaría todo su coraje para enfrentar la verdad que estaba escondida en la oscuridad. Y entonces apareció ella. La dama de blanco apareció como una niebla etérea, su vestido flotando como si estuviera sumergido en agua. Su rostro, pálido y triste, reflejaba el dolor de generaciones. La conexión que Jane sentía con ella se intensificó, como si sus almas estuvieran entrelazadas en un destino compartido. Sin embargo, su resistencia era palpable y él podía sentir la tensión en el aire. ¿Por qué estás aquí? La voz de la dama de blanco resonó en el pasillo, baja y melancólica. No se puede cambiar lo que pasó. No puedes liberarme. Jane sintió un shock al escuchar sus palabras, pero la determinación dentro de él creció. Sabía que necesitaba actuar, que esta era su oportunidad de enfrentar no solo el espíritu, sino también los miedos que lo atormentaban.
Dio un paso adelante. Su corazón latía salvajemente. No estoy aquí para cambiar el pasado, sino para comprender tu dolor y el dolor de mi antepasado. Mereces la paz. Las palabras parecieron flotar en el aire, y la dama de blanco vaciló, con los ojos llenos de una profunda tristeza. James se dio cuenta de que la clave para romper la barrera entre ellos era reconocer el dolor que ambos cargaban. Vi lo que te pasó. Sé que usted ha sido acusado injustamente y que su historia ha sido distorsionada. No puedo permitir que esto siga atormentándote a ti o a mi familia. La dama de blanco lo miró y la expresión de su rostro comenzó a cambiar. La resistencia que alguna vez fue tan fuerte ahora parecía flaquear. James sabía que estaba cerca, pero la pelea aún no había terminado. Necesitaba profundizar más, llegar a la esencia de lo que la dama de blanco realmente necesitaba escuchar. Usted no está solo. Estoy aquí y quiero ayudarte a encontrar la verdad. No dejes que el pasado defina quién eres. En ese momento, la dama de blanco comenzó a retorcerse, como si estuviera luchando contra cadenas invisibles. La temperatura en la habitación cayó en picado y James sintió una ola de intenso frío. Sabía que esto era una señal de que la pelea estaba llegando a su clímax. «Tienes que escucharme», gritó. Su voz resonó en las antiguas piedras del castillo. «Yo soy parte de ti y tú eres parte de mí. Liberémonos juntos». Con estas palabras, la dama de blanco dejó de temblar y un profundo silencio invadió el salón. La tensión era casi insoportable y James sintió que su corazón se aceleraba aún más. Se acercó extendiendo la mano en gesto de reconciliación. «Solo dime lo que necesitas. Estoy aquí para escuchar». La dama de blanco lo miró y, por primera vez, James vio una chispa de esperanza en sus ojos. «Es necesario revelar la verdad. Solo entonces podré descansar». Su voz era más fuerte ahora. El dolor que la acompañaba aún estaba presente, pero también había una nueva determinación. Con un último suspiro, James cerró los ojos y se concentró. Empezó a recordar las historias que había oído sobre su antepasado, sobre las injusticias y la lucha por la verdad. Invocó estos recuerdos y los fusionó con las emociones de la dama de blanco, creando una poderosa conexión entre los dos. La energía a su alrededor comenzó a cambiar, como si el propio castillo estuviera respondiendo a la llamada. Y entonces, en un instante de claridad, la verdad se reveló. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos, mostrando la injusticia que había sufrido la dama de blanco. Vio el juicio, la traición y el dolor que le habían infligido. James sintió una oleada de compasión y determinación. «No serás olvidado. Prometo que se contará tu historia y se revelará la verdad». Con estas palabras, una intensa luz estalló entre ellos, iluminando el salón y disipando las sombras. La dama de blanco comenzó a desvanecerse y una sonrisa de alivio apareció en su rostro. «Gracias», susurró, antes de desaparecer por completo. James se quedó quieto en el pasillo, el eco de sus palabras resonando en su mente. Había enfrentado sus miedos y encontrado la verdad. El castillo ahora parecía diferente, como si se hubiera disipado una sombra. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero en el fondo sentía que había dado un paso crucial hacia la liberación, tanto para la dama de blanco como para él mismo. James se quedó quieto en el pasillo. Los ecos de la batalla aún resonaban en su mente. Se había enfrentado a la dama de blanco y, al hacerlo, no solo se había enfrentado a un espíritu atormentado, sino que también había sondeado las profundidades de sus propias emociones y miedos. La lucha había sido intensa y, aunque su espíritu ahora estaba en paz, sabía que la experiencia lo había cambiado para siempre. El castillo, que alguna vez fue un lugar de oscura belleza, ahora parecía llevar la marca de su batalla. Las paredes, que momentos antes habían palpitado de ansiedad, ahora parecían silenciosas, como si ellas también estuvieran dando un suspiro de alivio. Sin embargo, la sensación de alivio de James estuvo acompañada de una profunda pesadez en su corazón. Había liberado a la dama de blanco, pero la carga emocional que llevaba no había desaparecido. Las imágenes de lo que vio, la injusticia, el dolor y la traición que sufrió, quedaron grabadas en su memoria. Miró a su alrededor y notó que la luz que antes iluminaba el salón ahora parecía más suave, y las sombras a su alrededor, aunque disipadas, aún dejaban rastros de un misterio sin resolver.
El enfrentamiento había sacado a la luz verdades que nunca imaginó enfrentar, y ahora, al salir de esa habitación, no tendría forma de volver a ser quien era antes. Cada paso que daba parecía hacer eco de las lecciones aprendidas, y lo acompañaba una sensación de vacío. James sintió la presencia de la historia que nunca se resolvería por completo. Aunque la Dama de Blanco había encontrado la paz, sabía que otras historias aún permanecían en las sombras, historias de personas olvidadas que también merecían ser escuchadas. Recordó sus palabras: la verdad debe ser revelada. Esa frase resonó en su mente y se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. El misterio que rodeaba a su antepasado, las injusticias que había enfrentado, todo seguía presente, esperando un desenlace. Al salir del castillo, James notó que el mundo exterior se veía diferente. Los sonidos de la naturaleza eran más intensos, los colores parecían más vívidos, pero había algo inquietante en el aire, como si la realidad a su alrededor estuviera ligeramente distorsionada. Sintió que había algo más, algo que no podía explicarse fácilmente. Era como si una parte de su propia esencia estuviera ahora entrelazada con la historia del espíritu que había encontrado. Las cicatrices emocionales que la batalla había dejado en su alma serían un recordatorio constante de que había tocado lo sobrenatural y que, de alguna manera, esto lo había hecho más sensible a su entorno. James caminó por las calles de Edimburgo, sintiendo la ciudad palpitar de vida, pero también con el peso de la historia que ahora entendía de manera profunda. Sabía que las consecuencias de su experiencia se extenderían más allá de su propia vida. Las voces del pasado nunca lo abandonarían y llevaría consigo la responsabilidad de contar las historias que necesitaban ser escuchadas. El vacío que sentía no se debía solo a lo que había perdido, sino también a lo que aún quedaba por hacer. Mientras James miraba el castillo a lo lejos, ahora iluminado por la luz del crepúsculo, se dio cuenta de que la lucha que había librado no era solo una batalla contra un espíritu, sino una lucha por la verdad y el recuerdo de las injusticias. Había sobrevivido al enfrentamiento, pero al mismo tiempo también se había convertido en portador de historias y dolores que no eran solo los suyos, sino los de muchos que le precedieron. En su corazón, James sabía que lo que había visto y sentido no podía olvidarse. El espíritu de la Dama de Blanco podría haber encontrado la paz, pero esa experiencia lo marcaría, recordando siempre que la historia es un hilo intrincado que nos conecta a todos y que algunas verdades, por dolorosas que sean, nunca deben ser silenciadas. La sensación de ser observado, un eco del pasado, nunca lo abandonaría y aceptó que esa era la nueva realidad en la que le tocaría vivir. James se quedó quieto en el pasillo. Los ecos de la batalla aún resonaban en su mente. Se había enfrentado a la Dama de Blanco y, al hacerlo, no solo se había enfrentado a un espíritu atormentado, sino que también había sondeado las profundidades de sus propias emociones y miedos. La lucha había sido intensa y, aunque su espíritu ahora estaba en paz, sabía que la experiencia lo había cambiado para siempre. El castillo, que alguna vez fue un lugar de oscura belleza, ahora parecía llevar la marca de su batalla. Las paredes, que momentos antes habían palpitado de ansiedad, ahora parecían silenciosas, como si ellas también estuvieran dando un suspiro de alivio. Sin embargo, la sensación de alivio de James estuvo acompañada de una profunda pesadez en su corazón. Había liberado a la Dama de Blanco, pero la carga emocional que llevaba no había desaparecido. Las imágenes de lo que vio, la injusticia, el dolor y la traición que sufrió, quedaron grabadas en su memoria. Miró a su alrededor y notó que la luz que antes iluminaba el salón ahora parecía más suave, y las sombras a su alrededor, aunque disipadas, aún dejaban rastros de un misterio sin resolver. El enfrentamiento había sacado a la luz verdades que nunca imaginó enfrentar, y ahora, al salir de esa habitación, no tendría forma de volver a ser quien era antes. Cada paso que daba parecía hacer eco de las lecciones aprendidas y lo acompañaba una sensación de vacío. James sintió la presencia de la historia que nunca se resolvería por completo. Aunque la Dama de Blanco había encontrado la paz, sabía que aún quedaban en las sombras otras historias, historias de personas olvidadas que también merecían ser escuchadas. Recordó sus palabras: la verdad debe ser revelada. Esa frase resonó en su mente y se dio cuenta de que su viaje estaba lejos de terminar. El misterio que rodeaba a su antepasado, las injusticias que había enfrentado, todo seguía presente,
esperando un desenlace. Al salir del castillo, James notó que el mundo exterior se veía diferente. Los sonidos de la naturaleza eran más intensos, los colores parecían más vívidos, pero había algo inquietante en el aire, como si la realidad a su alrededor estuviera ligeramente distorsionada. Sintió que había algo más, algo que no podía explicarse fácilmente. Era como si una parte de su propia esencia estuviera ahora entrelazada con la historia del espíritu que había encontrado. Las cicatrices emocionales que la batalla había dejado en su alma serían un recordatorio constante de que había tocado lo sobrenatural y que, de alguna manera, esto lo había hecho más sensible a su entorno. James caminó por las calles de Edimburgo, sintiendo la ciudad palpitar de vida, pero también con el peso de la historia que ahora entendía de manera profunda. Sabía que las consecuencias de su experiencia se extenderían más allá de su propia vida. Las voces del pasado nunca lo abandonarían y llevaría consigo la responsabilidad de contar las historias que necesitaban ser escuchadas. El vacío que sentía no se debía solo a lo que había perdido, sino también a lo que aún quedaba por hacer. Mientras James miraba el castillo a lo lejos, ahora iluminado por la luz del crepúsculo, se dio cuenta de que la lucha que había librado no era solo una batalla contra un espíritu, sino una lucha por la verdad y el recuerdo de las injusticias. Había sobrevivido al enfrentamiento, pero al mismo tiempo, también se había convertido en portador de historias y dolores que no eran solo suyos, sino de muchos que le precedieron. En su corazón, James sabía que lo que había visto y sentido no podía olvidarse. El espíritu de la Dama de Blanco podría haber encontrado la paz, pero esa experiencia lo marcaría, recordando siempre que la historia es un hilo intrincado que nos conecta a todos, y que algunas verdades, por dolorosas que sean, nunca deben ser silenciadas. La sensación de ser observado, un eco del pasado, nunca lo abandonaría y aceptó que esa era la nueva realidad en la que le tocaría vivir. El resultado de su viaje no le trajo el alivio que esperaba. En cambio, la lucha que libró dejó una marca indeleble en su alma, un recordatorio constante de que la verdad es a la vez una carga y un regalo. James se dio cuenta de que, aunque había enfrentado sus miedos y liberado un espíritu atormentado, otras voces todavía clamaban por reconocimiento. Se había convertido en un guardián de la historia, un narrador de verdades que no podían ignorarse. Entonces, mientras miraba hacia el horizonte, James hizo una promesa silenciosa. Se dedicaría a revelar las verdades que aún estaban ocultas en las sombras, no solo para honrar a la Dama de Blanco, sino para dar voz a todos aquellos que, como ella, había sufrido en silencio. Y mientras se ponía el sol, supo que su viaje apenas comenzaba y que cada paso lo acercaría más a un futuro en el que finalmente se podrían contar historias. Y al final, la pregunta resonó en su mente: ¿cuántas historias faltaban por llegar? ¿Y qué haría para que estas verdades no fueran olvidadas? Invitó a todos a reflexionar sobre sus propias historias, a unirse a él en la búsqueda de la verdad y a no temer las sombras que a menudo esconden las lecciones más profundas de la vida.